Él comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las diferencias entre el gobierno y los dirigentes del paro de octubre de 2019 se ahondan. El presidente Lenín Moreno se refirió al anuncio del movimiento indígena de denunciar internacionalmente el uso excesivo de fuerza durante las manifestaciones. Moreno indicó que en 40 años de democracia, Ecuador no ha vivido nunca un hecho parecido al referirse a los actos de violencia presuntamente protagonizados por los manifestantes. La demanda contra el Estado fue anunciada por Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe que en el paro sí hubo un excesivo uso de la fuerza. Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37 minutos en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal en esta mañana fría. Les recordamos que al momento la temperatura es de 11 grados aquí en la capital de la República, donde tenemos llovizna en algunos sectores de la ciudad y el cielo totalmente nublado. Damos la bienvenida al doctor Napoleón Saltos, docente universitario, analista político, y le vamos a plantear la misma inquietud que vamos a formular a nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, que es la siguiente. ¿Cree que la reacción del presidente Lenín Moreno sobre una posible demanda al Estado por el uso excesivo de la fuerza en el paro nacional fue la adecuada? Doctor Saltos, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Esta es la pregunta que le hemos planteado tanto a usted como a nuestros amigos oyentes que pueden pronunciarse a través de redes sociales. ¿Qué le parece esta reacción? Para algunos sectores, esta reacción del jefe de Estado ha sido un poco desproporcionada, provocadora. ¿Cómo la mira usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. Una de las cosas más graves que sucede en el país es cuando un gobernante no puede ver la realidad, no puede ver qué es lo que está sucediendo en ese país que supuestamente gobierna. Parecería que el gobierno se niega a entender qué es lo que sucedió en octubre. Quiere presentar octubre como un intento de golpe, quiere presentar octubre como unas jornadas de vandalismo, quiere presentar octubre como un momento en donde supuestamente la violencia nació desde abajo. Y se niega a ver cuál es el proceso que está viviendo el Ecuador. ¿Cuál fue el detonante de los acontecimientos de octubre? El decreto 883. Decreto 883. Y segundo, la incapacidad del gobierno de abrir un diálogo en el momento en que se iniciaron las movilizaciones. Hay que entender el proceso. Las movilizaciones de octubre no las iniciaron ni siquiera el movimiento indígena. Las inició los choferes, los transportistas. ¿Y por qué ahí sí negoció inmediatamente en 24, en 48 horas? ¿Y por qué se negó y tuvo que esperar que haya, porque en la contabilidad que presentó ayer, supuestamente un recorrido de la violencia, ¿qué es lo que se silencia? 11 muertos. Los 11 muertos, las víctimas de la sociedad civil. Sí, se mencionó incluso que un policía perdió el ojo, lo lamentamos porque hay que criticar y cuestionar la violencia, venga del sector que venga, pero también hay personas de la sociedad civil que perdieron el ojo y no una, varias. Por eso hay que ver el tema en su conjunto. Digo, cuando hay silencios, quiere decir que no se habla de la verdad. Entonces se silencian 11 muertos, se silencia el número de heridos, no se sabe exactamente. A veces yo he escuchado hasta cerca de 1043 heridos. De eso se habla en total en estos hechos de octubre. Se habla de una serie de circunstancias que llevan a ver diversas formas de violencia. Y aquí viene el segundo elemento que quiero destacar. El presidente, por decirlo así, para emplear un término descriptivo, mete en un solo saco diversos tipos de acciones. ¿Qué es lo que fue octubre? En octubre se da una manifestación masiva, una manifestación en donde ni siquiera es el llamado desde arriba el que responde, sino que es la acción desde las provincias y desde la selva, desde los páramos, porque parecería que vivimos ahora dos Ecuadores, el Ecuador de los páramos y el Ecuador de los palacios. En los palacios no se ve cuál es la realidad que está viviendo la gente. Entonces, hay esta insensibilidad
durante la movilización y ahora quiere ocultar la realidad y convertir en culpables a aquellos que son víctimas precisamente de las circunstancias de este modelo que se aplica en el Ecuador. Insisto, ¿cuál es el detonante? El 883. Pero el 883, como dijeron los movimientos indígenas, no era el motivo inmediato, sino el símbolo, porque atrás estaba todo un compromiso. Entonces, ¿cuál es el detonante? En realidad, la firma de la carta de intención en marzo, cuando se compromete en un camino que está sacrificando a la población. La carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. La carta de intención, cuando la firman en marzo, ese es uno de los acontecimientos del año pasado, y esa carta de intención significa una cadena de medidas que va a generar una crisis ya no solo económica, sino una crisis social. Entonces, en este momento quiere presentar, que a veces uno cuando hace el análisis desde una visión académica, realmente no entiende cómo se pretende a través de la propaganda dar la vuelta a la realidad. Se habla de la crisis económica y ¿cuál es la responsabilidad? Que durante el paro se han perdido 800 millones de dólares, es decir, otra vez la movilización, no la política del régimen, es la causa de la crisis que estamos viviendo. Y causa del desempleo y causa de que no hayan cumplido las metas en vivienda y en medio de una crisis económica se gastan más de $1 millón en una estrategia de comunicación durante el paro, durante una semana de paro, que obviamente, de acuerdo a los sondeos de opinión a la población, no les ha dado resultados, porque los niveles de credibilidad del presidente lamentablemente son muy bajos. Efectivamente. Entonces aquí hay que diferenciar formas de violencia. A ver, vamos a este punto que es problemático. Se puede mezclar acontecimientos en donde hubo marchas masivas, y la tradición más bien en el Ecuador es una tradición de movilizaciones pacíficas, formas de violencia de estallido social, ¿es verdad? Cuando hay situaciones de estas, no solo en el Ecuador, acabamos de ver en Chile, estamos viendo en Colombia, este no es un fenómeno solo en el Ecuador. En Bolivia. La población tiene derecho a la protesta y hay momentos en que esa protesta es una protesta de estallido social. Y hay que estudiarlo como estallido social porque expresa procesos profundos. ¿Procesos de qué? De incapacidad de que los canales institucionales de la democracia puedan resolver los conflictos. Y que cuando se ve una acumulación de fenómenos, se ve corrupción, sin posibilidad de salidas de castigo a esos hechos, se ve situaciones también de violencia. Voy a utilizar un término de un teórico que dice, vivimos una democracia formal y una especie de fascismo social, porque hay hechos de violencia cotidiana, las muertes, las violaciones, los femicidios, todo eso se va acumulando, y cuando se ve sobre todo la inequidad, que unos pocos se enriquecen a costa de la pobreza de los muchos, llegan momentos de explosión social. Y esa explosión social hay que tratarla como tal, y no confundirla con delincuencia o con hechos criminales. Primera cosa. Segundo, sí hubo líneas de lo que podríamos llamar violencia instrumental, que tratando de utilizar esto, orientaron hacia otro tipo de intereses y proyectos. Por eso es que el gobierno dice que respaldados por una protesta social se llegaron a niveles de violencia que no se han visto en los últimos 40 años. Entonces, ¿qué es lo que se presenta como símbolo? La Contraloría. Y la Contraloría fue llevada a cabo por el movimiento indígena. La Contraloría fue llevada a cabo, el incendio de la Contraloría, por la movilización social. No, por eso digo hay que diferenciar los hechos de violencia para no tratar de culpar al pueblo ecuatoriano como el causante de la crisis que vive el país y poder ubicar, si es que hay responsabilidades de determinados hechos, ahí está la posibilidad de que se juzgue. Pero recuerde que en el caso de la Contraloría, doctor Santos, detuvieron a un grupo de jóvenes, los procesaron en un inicio y luego los liberaron porque no encontraron evidencias de que ellos habían participado en esos hechos. Además, ese incendio se produce prácticamente en las narices de la fuerza pública. Los mismos sectores indígenas denunciaron que habían militares o policías infiltrados que provocaron esos desmanes. Entonces, ¿cómo presentar a la Contraloría como un hecho simbólico de la violencia de la sociedad civil? Efectivamente, por eso estoy señalando. Hay que estudiar bien los hechos de la Contraloría. En primer lugar, no se puede atribuir a la movilización social como la causante de este acontecimiento, sino que hay hechos, a lo mejor, de acontecimientos de bandera falsa,
que debieran investigarse otro tipo de intereses que están involucrados en el manejo muy planificado, porque sí es un hecho planificado, y que debiera investigarse a fondo, no ocultarse, para saber cuáles son los tipos de intereses ocultos que realmente operan en estos hechos de violencia. Entonces, hay que diferenciar los tipos de violencia, si es que queremos tener una respuesta, y reconocer que de parte de la población hay un derecho también a la protesta y hay momentos de movilización fuerte. Ahora, yo creo que más allá de este pronunciamiento, de este desconocimiento de la realidad, el Ecuador es un poco el resumen de América Latina. El Ecuador tiene acontecimientos que se adelantan. ¿Cuál es la naturaleza del acontecimiento de octubre? Exactamente lo contrario de lo que afirma el gobierno. Octubre se convierte en acontecimiento precisamente porque la movilización indígena no intenta resolver el problema votando un gobierno. No es un intento de golpe de Estado. Allí está el acontecimiento. Toma una política, una línea de enfrentamiento al Fondo Monetario Internacional, al 883, y busca, por lo tanto, una respuesta programática. Y toma también distancia de ciertos intentos. Puede haber existido ciertos intentos de golpe y de desestabilización del gobierno, pero no atribuibles al movimiento indígena. El acontecimiento, por el contrario, es de esta autonomía, de esas dos políticas generales, y el gobierno quiere reducirle a un relato que le conviene. Habla de un golpe de Estado, quiere inventar otra vez una especie de 30S al revés, para justificar estas represiones. Que no ha podido sustentar ni siquiera a sus propios funcionarios que acudieron a la Asamblea Nacional, a esta comisión específica creada para investigar el paro de octubre. Allí los propios funcionarios gubernamentales no pudieron sustentar esta teoría de este supuesto intento de golpe de Estado. Y aquí hay una acción riesgosa. No solo es la versión del presidente, porque si fuera un hecho de propaganda, de rueda de prensa, o por más que sea de la presidencia, tal vez podríamos decir puede pasar. Se intenta convertir esta persecución a los sectores sociales en la política de Estado, y hay una argumentación del mismo tipo de parte del ministro de Defensa que puede llevar a un viraje de la misión de las Fuerzas Armadas. Porque ¿cuál es el balance que hacen de la movilización de octubre? No que hay la necesidad de una reorientación de la política económica, porque recuerde que después de octubre lo que hace el gobierno es responder con lo mismo, con nuevas leyes, la famosa Trole 4 que se le ha llamado, es decir, 480 artículos para repetir lo mismo, un paquetazo que no pasó, luego una ley de emergencia que sí está aprobada pero en el mismo cauce, y luego el presupuesto que ya anuncia, para marzo anuncia nuevamente el tema de los subsidios. Es decir, en octubre hay una movilización por el tema de los subsidios, para marzo ya se anuncia otra vez el tema de los subsidios. Ahí va a haber responsabilidades y hay que anunciarlas. ¿Quién tiene la responsabilidad de acciones que se suscitarán de protesta social? No, tal vez parecidas a las de octubre, pero la protesta social uno lo puede prever. Entonces, no hay esa lectura de un viraje en lo económico, y más bien hay una respuesta de refuerzo de la represión. ¿Cuál es el argumento del ministro de Defensa? Que el problema fundamental es que aquí hay aparatos subversivos y que por lo tanto lo que hay que establecer es una especie de retorno a la política de seguridad nacional, en donde las Fuerzas Armadas se convierten en ejércitos de control de su propio pueblo. Entonces, está en juego la propia misión de la estructura armada del país y de la estructura de la policía, que parecería que esa es la preocupación fundamental. En el presupuesto acaba de adquirirse armamento para controlar supuestamente esta subversión interna, y no hay problemas aquí, no hay problemas respecto a, para mencionar algunos de ellos, que debiera preocuparles la presencia de un capital criminal que está contaminando cada vez más la economía e incluso áreas de la política. Vamos a entrar en un proceso electoral. Parece que no se escucha las denuncias de uno de los voceros de Verde Soto. Él denunció como en el último proceso electoral y hay signos de penetración del capital mafioso en procesos electorales. Entonces, este no es un tema que les preocupa. Lo que les preocupa es ciertas declaraciones que han dado algunos dirigentes indígenas de que tiene que haber defensa de territorios y más. Eso les parece que es la gran subversión. La gran subversión es la pobreza, la gran subversión es la impunidad,
La gran subversión es precisamente este tipo de lecturas que quiere, bajo otra forma, volver a criminalizar a la movilización social. Y esto, desgraciadamente, puede llevar, ahí sí, a hechos críticos de movilización social, y esperemos que la tradición de las Fuerzas Armadas nos lleve a que las Fuerzas Armadas dirijan las armas contra su propio pueblo, sino que contribuyan a lo que ha sido la tradición del Ecuador, momentos de protesta alta que no han tenido el nivel de respuesta de violencia como ahora lo vimos. 11 muertos no es un número bajo. Mire, pero en el mensaje presidencial, la policía respondió con material disuasivo, no usó, óiganme bien, no usó armas letales, no disparó ni una sola bala. Eso señaló el presidente Moreno. Creo que algunos de los manifestantes, seguramente ellos mismos se hirieron en los ojos. Seguramente fue un autoatentado. Yo recuerdo que como la única posibilidad de informarse de lo que estaba ocurriendo era a través de redes sociales, se vio en vivo y en directo que un chico recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo. Posteriormente ese muchacho, después de agonizar varios días en un hospital, falleció. Si eso no es un arma letal. Es que hay una negación de los hechos. No se pretende, no se quiere asumir las responsabilidades. Si es que queremos lograr la paz, la primera base es la verdad. Y allí, si es que hay responsabilidades de determinados sectores que pueden haber producido hechos, ahí sí vandálicos, habrá que establecer esas responsabilidades, pero no confundir el proceso en su conjunto. Yo sí creo que hubo hechos de violencia de otra naturaleza, y es eso lo que tendría que analizarse. Pero incluso, vamos para no hablar de aquí, de Quito, hablemos un poco de lo nacional. ¿Cuál es la naturaleza del vandalismo en Guayaquil? No se puede decir que fue la movilización social. Incluso los dirigentes de allá pusieron barreras para que lleguen supuestamente los indios del páramo. Entonces fue un proceso social interno a Guayaquil. Fue un proceso que surge de la Constitución de Guayaquil, cuando existen los guasmos, cuando existen niveles de marginación y los problemas de violencia cotidianos que vemos, de esta especie de fascismo social que lo observamos. Cuando hay un número de muertes, cuando hay enfrentamiento de bandas, cuando hay enfrentamiento de una forma mafiosa que penetra incluso a lo social. Entonces, este tipo de problemas es los que tenemos que ver si es que hablamos de paz. Si es que queremos únicamente hacer una propaganda irresponsable, a pesar de que sea a través de cadenas presidenciales, que en lugar de incentivar la paz, incentivan nuevamente el enfrentamiento, si es que no encauzamos este conflicto a través de salidas democráticas, por lo menos institucionales, que sea la justicia la que actúe, que si es que hay una observación de la CIDH, se escuche. Supongo que el presidente de la República en otras ocasiones ha hablado que la CIDH tiene posibilidad, tanto la comisión como también los estudios que hace las Naciones Unidas, tienen posibilidad de escucharse. Esta vez que hace una crítica y que señala responsabilidades, puede ser que el informe no sea completo, puede ser que el informe no aborde otros aspectos, pero un gobierno debiera tener la responsabilidad, primero de escuchar eso, a lo mejor señalar complementos y buscar una salida de paz. Lo que está haciendo el presidente con este tipo de mensajes es criminalizar la lucha social, eludir la responsabilidad que le compete, complicar la situación de la visión, sobre todo con miras a lo que es el 2020, vísperas de un proceso electoral, y no está garantizando la paz, que es uno de los primeros deberes de un estadista. Doctor Napoleón Saltos, en esta coyuntura, ¿usted cree que vale la pena que la CONAIE, a través de esta asociación de víctimas del paro que se creó, impulse una demanda en contra del Estado por el uso excesivo de la fuerza? Hay canales institucionales. Si es que, no la CONAIE nomás, si es que otros organismos sociales no encuentran a través de la institucionalidad del Estado los canales para reclamar justicia frente a los hechos de octubre, tiene derecho. La norma le permite acudir a organismos internacionales y serán los organismos internacionales los que respondan. No sé por qué hay admiración respecto a eso y se habla, hoy día acabo de escuchar de parte del secretario general de la administración o secretario personal señor Roldán. De Roldán, acabo de escuchar que se habla de que es las palomas contra las escopetas. Resulta que el gobierno ha sido las palomas,
resulta que el gobierno es un representante de la paz en el país, desconociendo otros caminos complejos. El Ecuador es complejo. No estoy diciendo únicamente que el Ejecutivo va a resolver todos los problemas, pero si no se atreve a ver la realidad, si no se atreve a ver sobre todo aquello que revela octubre, tanto para el gobierno como para otras fuerzas, porque yo señalo que el acontecimiento fue una autonomía. Yo creo que también allí hay intereses, por ejemplo, de los gobernantes del periodo anterior, que pueden tener interés en su política y es legítima si ellos quieren inestabilizar, que sigan su propio camino. Este ha sido el reclamo público que del otro lado han hecho al movimiento indígena, que el movimiento indígena no se prestó para un proceso golpista, que ese fue el gran error. Por el contrario, eso lo que nos confirma es que el movimiento indígena ha mantenido una autonomía también frente a ese tipo de estrategia. Y este viraje es el que puede permitir una salida de paz. La paz no va a venir de parte de este tipo de interpretaciones, sino de la madurez con que actúe el movimiento indígena, los movimientos sociales, para ir por causas institucionales, nacionales e internacionales, a que se investigue a fondo estos acontecimientos. Mire lo que ha dicho el señor Roldán en un medio de comunicación. El Estado tiene que responder en términos de justicia. La Fiscalía y los jueces tienen una tarea fundamental, porque se transmitió en vivo y en directo un secuestro. Si no los paran, estamos muertos. Todos los elementos, cómo le da la vuelta, ¿no es cierto? Vamos a ver. Un acuerdo de ninguna manera. Cuando hay movilizaciones sociales como las que se dan en octubre, hay canales a través de los cuales la movilización y la protesta puede presentar otras formas de poder paralelo y de decisión paralela. ¿Qué sucedió en el Ágora? Cuando van los periodistas, hay una forma de presión legítima, hay una forma de presión que rebasa ciertos canales normales para que pueda transmitirse la voz propia de los indígenas. Eso se lo ve como un atentado contra la majestad del Estado, cuando tiene que verse como una ampliación de la democracia. Frente a las ineficacias que ha tenido la democracia liberal representativa, hay una democracia de la calle, hay una democracia en donde irrumpe la masa. E insisto, esto no está sucediendo solo en el Ecuador, sucede en Chile. Mire qué sucedió en Chile. Igual, movilización de los jóvenes. Pero a diferencia de lo que sucedió en Ecuador, en Chile sí han reconocido, por ejemplo, el número de víctimas de la sociedad civil y han reconocido que ha habido abusos por parte de la fuerza pública. El mismo presidente Piñera lo ha tenido que reconocer. Pero eso no sucede acá. Y la información de la CIDH fue similar. Lo que pasa es que allá hay un reconocimiento y acá hay una negación de la realidad, y esa negación de la realidad, si es que hay una ausencia de verdad, no es un clima de paz, sino que puede haber la fuente de otros conflictos. Y esto es lo que tenemos que evitar los ecuatorianos. Tenemos que exigirle al Ecuador que asuma sus responsabilidades, y si el movimiento indígena tiene también responsabilidades o tiene límites en cuanto a su accionar, que se establezcan con objetividad, pero no aquí creando una imagen de que prácticamente Jaime Vargas es el criminal número 1 del país, Jaime Vargas es el peligro número 1 de atentado contra la seguridad, o ese es el tipo de discurso que se está planteando, y me parece esto sumamente peligroso. Hay que llamar a un momento de paz, hay que llamar a un momento de diálogo real, basado en la verdad y basado en la posibilidad de un viraje programático en el país. Le queremos agradecer, doctor Napoleón Saltos, por su criterio, por el análisis que nos ha podido ayudar a realizar para que nuestros amigos oyentes tengan claro cómo está el panorama político y sobre todo esta reacción que ha tenido el presidente de la República sobre la posibilidad de que la CONAIE, a través de la Asociación de Víctimas del Paro de Octubre, emprenda esta denuncia contra el Estado por el uso excesivo de la fuerza, que ha sido incluso destacado por organismos internacionales como la CIDH. Gracias, doctor Saltos, por su presencia en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Y ante la interrogante que les planteamos al inicio de este diálogo, ¿cree que la reacción del presidente sobre una posible demanda del Estado por el uso excesivo de la fuerza en el paro nacional de octubre fue adecuada? El 66% ha dicho que no fue adecuada, frente a un 34% que considera que sí es adecuada. 8 de la mañana, una breve pausa, volvemos enseguida con más.